La ponencia de la doctora María de la Paz Salgado Cruz. Ella actualmente pertenece al programa de cátedras CONACYT. Ha trabajado como asesor de empresas, trabajó en la industria de alimentos en el área de desarrollo de nuevos productos para mercado de alimentos selectos, harinera Tlampantla, productos básicos en Demaxa. Ha dirigido alrededor de 9 tesis de licenciatura, tiene publicados 11 artículos JCR, tiene 7 artículos de divulgación y está en 3 procesos de patente, 3 capítulos de libro. Gracias. Bueno, el tema del cual les voy a hablar yo es sobre los microplásticos y cómo la biotecnología es una solución para este problema que es muy grave, que actualmente necesito hacerle diapositiva. Gracias. Como es un grave problema en el cual nosotros nos encontramos inmersos, actualmente el uso de los plásticos va en aumento, ¿sí? Todos los días utilizamos un plástico. Seguramente vamos a encontrar plásticos en los empaques de alimentos, en los empaques de ropas, en los empaques de zapatos. Entonces, esto se vuelve una problemática que va en aumento, ¿sí? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Normalmente, cuando nosotros estamos hablando de plásticos, estamos hablando de que es el 25% de la industria química, ¿sí? El 25% de la industria química a nivel mundial, esto genera un impacto económico súper importante. Estamos hablando de que hay más de 4.000 formulaciones, más de 4.000 patentes que están actualmente de plásticos que vienen o que provienen del petróleo, que son fuentes no renovables y que aparte no se degradan en un corto tiempo, ¿sí? Pero, pues podemos encontrar variadas formas de ello, ¿sí? El porcentaje de estas formas es ilimitado. Podemos encontrarlos en colores, tamaños, texturas, todos los plásticos que ustedes imaginen. Es más, en este momento, aquí nosotros vamos a tener una gran cantidad de plásticos que solo van a ser usados una sola vez, ¿sí? Y eso genera, pues, un gran impacto. En México, la industria del plástico en México genera 260.000 empleos directos, 500.000 empleos indirectos y 30 millones de dólares es el valor de la producción, ¿sí? Entonces estamos hablando de un impacto económico súper importante. Normalmente la industria de los plásticos estaba creciendo alrededor del 4% en México. Sin embargo, por la legislación que actualmente se viene, y si ustedes lo han escuchado, viene la legislación para la eliminación de mínimo bolsas de supermercado y algunos otros tipos de plásticos. De hecho, son 3 los estados de la República Mexicana que ya han prohibido el uso de bolsas. ¿Saben ustedes cuáles son los estados de la República Mexicana? ¿Estado? No. ¿No? Querétaro. Veracruz. ¿Hidalgo? No. Hidalgo ya aprobó, está aprobada plásticos de uso de uso ya están prohibidos. ¿Están prohibidos en Hidalgo? ¿Para este año? Sí. Ok. ¿No? Bueno, entonces Hidalgo también ya. Bien. Qué bonito es esto de las redes, ¿verdad? Esto es para mejorar la información. Bueno, son pocos los estados que realmente ya tienen legislado el uso de los plásticos. Entonces, para el 2020 se prevé que la mayoría de los estados de la República Mexicana pues evite el uso de plásticos de un solo uso. Esto, por ende, afecta la economía de un país, ¿sí? Porque muchas industrias pues utilizan polímeros que son obtenidos de fuentes no renovables. En este caso, uno de los impactos que va o que genera es el producto de la basura marina,
¿sí? Nosotros estamos generando plásticos, pero esos plásticos no se degradan, ¿sí? O no se biodegradan. Entonces, ¿a dónde van a parar esos plásticos? Normalmente van hacia mares, lagos, ríos, lagunas, y eso genera la basura marina. Y entonces, ¿qué es la basura marina? De acuerdo al Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, es cualquier material manufacturado o procesado sólido y persistente, eliminado o abandonado en todos estos ecosistemas de los cuales les estoy comentando, ¿sí? Normalmente cuando nosotros estamos hablando de basura marina, estamos hablando de 10 objetos que son los que frecuentemente encontramos en estos ecosistemas, que son principalmente bolsas, recipientes para comida, ¿cómo se llaman estas? Recipientes para comida, tenedores, cucharas, desechables, precisamente, gracias. Y entonces, aproximadamente se producen en el mundo alrededor de 300 millones de toneladas de plásticos al año, ¿sí? Esto realmente son cifras caóticas. Yo veo estas cifras y veo las imágenes de la cantidad de plásticos que se están generando y que están llegando al mar. Esto es enorme, ¿sí? El problema es realmente muy grande. Sin embargo, se prevé que para el año 2050, y esto es una de las proyecciones de la Unión Europea, exista más plástico en el mar que cantidad de peces, ¿sí? Pero el problema no solo radica. Aquí les presento cuáles son los 10 productos, esto nos señala, de un solo uso encontrados en el mar. Principalmente bastoncillos de algodón, cubiertos, pajitas y mezcladores, globos y palos para sostenerlos, ¿sí? De ahí encontramos bolsas de plástico, botellas, tapones y tapas, y esto es de todos estos plásticos, el 40%, el 50% actualmente. El 50% son plásticos de un solo uso, ¿sí? Todo lo que encontramos de esos 300 millones de toneladas que van al mar, el 50% de plásticos son de un solo uso. Y se estima que aproximadamente entre 4.8 y 12.7 toneladas de plástico ingresen a los océanos cada año, ¿sí? Estos son cantidades impresionantes. 62 millones de elementos de macrobasura se encuentran flotando en el Mediterráneo, lo que ha generado lo que se le denomina o conoce como islas de plástico o parches de plástico. Todo esto debido a los giros oceánicos que se encuentran en el mar. Ustedes saben que el 70% del planeta es agua, ¿sí? Y si el 70% del planeta es agua y está contaminado por estos plásticos, entonces estamos hablando de una cuestión que no se puede detener, que no se puede parar, ¿sí? Normalmente se estima que al año ingresen desde ríos 1.5 y a 2.41 millones de toneladas de desechos plásticos. Y esto también tiene que ver con la estacionalidad del año, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que dice que encuentra mayor ingreso de plásticos durante los meses de octubre a diciembre, que esto también tiene que ver con la economía de los países. Ustedes saben que mientras más dinero tenga un país, y esto ocurre también a nivel de sus casas, ¿no? Mientras más dinero tenga un país, pues más consumo va a tener y por ende más desechos va a generar, y principalmente pues desechos plásticos. Entonces, esto es súper importante. Estas imágenes que les muestro, y quiero que las observen, esta no señala esto, en la parte superior del centro, estamos hablando de ríos mexicanos. En la parte inferior del punto central
es un río en China, ¿sí? El 47% de la basura que se genera viene del país, principalmente de China. La siguiente línea son los principales ríos contaminantes y es el 20% que entra de Asia, ¿sí? Todos estos y todas estas imágenes son de China. Vean ustedes cómo, perdón, pero la industria asiática, principalmente la industria de China, no tiene reglamentos para disminuir este tipo de contaminantes. Esto se ve caótico. Existen corredores donde precisamente hay empresas donde se producen todos los artículos de Navidad. Jiwa se llama la comunidad asiática, es un corredor empresarial y las empresas no tienen el menor cuidado para la producción de estos contaminantes, ¿no? Y esto, bueno, pues ha generado islas de plásticos en los océanos, principalmente uno de los grandes parches de basura está en el Pacífico Norte, con 80.000 toneladas de plástico, en el Océano Índico con 53.6 toneladas, y así sucesivamente, como podrán observar en el mapa, ¿sí? Pero lo importante de esto no es la macrobasura que se ha generado. Esto lo podemos ver, y eso se ve en las fotografías que les acabo de presentar. El problema no radica en la macrobasura, el problema radica en los microplásticos que se están generando, ¿sí? O los microplásticos propios que se producen sin ningún sentido. Los microplásticos son partículas inferiores a 5 milímetros sin límite. Y esto hablamos de que pueden ser micrométricas o nanométricas. El efecto de la generación de micropartículas va más allá de solo la contaminación. Afecta los sistemas bióticos y abióticos. Afecta la cadena trófica. Normalmente cuando hablamos de microplásticos, hablamos de microplásticos primarios y secundarios. Ahorita les voy a dar una definición de estos microplásticos primarios y secundarios. Pero bueno, una de las definiciones es que dice que son ubicuos y persistentes. ¿Qué significa que sean ubicuos? Que están en cualquier lado, ¿sí? Que se están produciendo aquí y están apareciendo en los giros oceánicos y están apareciendo en los lagos. Eso tiene un efecto y un impacto súper negativo. Aquí viene y se introduce la biotecnología. ¿Cuál es la solución? Pero bueno, primero les hablo sobre los microplásticos. ¿Cómo se clasifican? Existen dos tipos de microplásticos: microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios, normalmente estamos hablando de que son generados o que son introducidos a los sistemas o a las matrices farmacéuticas, alimentarias, con una intención. Ustedes han utilizado geles con exfoliantes nanométricos. Esos geles con exfoliantes nanométricos son esas micropartículas, esos microplásticos que no tienen mayor sentido y van directamente al agua y van directamente a la contaminación de mares, ríos y lagunas, ¿sí? En los carnavales, este es un ejemplo que me gusta poner mucho porque esta contaminación no debería de tener sentido, ¿sí? Cuando están en un carnaval, ¿qué es lo que avientan? Papelitos de colores, brillantinas, partículas pequeñas que no tienen más que el uso de divertir, y de ahí van directamente a contaminar. No tuvo otro uso, no tuvo otra finalidad. Es contaminante directo, ¿sí? Entonces estos microplásticos que son lanzados directamente al medio ambiente representan entre el 15 y el 31% de los microplásticos en los océanos. Esto se ha ido incrementando. El 35% de los microplásticos proviene del lavado de la ropa sintética. Toda la generación de lavado
de limpieza, está generando microplásticos. Cuando nosotros encendemos el carro, en automático hay un desgaste de los neumáticos y está generando microplásticos. Estos microplásticos los podemos encontrar en cualquier punto. Los microplásticos agregados intencionalmente, que es lo que les comentaba, y los microplásticos secundarios. ¿Cuáles son los microplásticos secundarios? Todos los plásticos y la macrobasura que se encuentra en el mar se va a degradar, ¿sí? Por radiación solar, por deshidratación, por cualquier condición ambiental, ese macroplástico se va a degradar a partículas menores a 5 milímetros. Pero de ahí no van a pasar, ¿sí? Y entonces lo consumen, se llenan por sus características físico-químicas de los microplásticos que se han generado, por las cuestiones de hidrofobicidad, por cualquier... Todas estas características físicas que presentan se van a llenar de algas, ¿sí? O se mimetizan con las con la biota y con el sistema que hay en los mares y en los océanos. ¿Qué pasa? Que los peces consumen estos microplásticos y entonces empiezan a tener desnutrición y mueren por desnutrición los peces. Y mueren por desnutrición todos aquellos animales marinos que puedan consumir estos microplásticos. Entonces es súper importante esto. ¿Dónde se encuentran los microplásticos? Bueno, como se los comentaba, en el océano Ártico, Antártico, donde pareciera que no podríamos encontrarlos, ahí los vamos a encontrar. Puntos industriales, giros oceánicos, ríos, lagos. Pero algo que me pareció importante es que, por ejemplo, un estudio realizado en el océano Antártico dice que la mayor generación de microplásticos está dado por las estaciones científicas que se encuentran en esa zona, ¿sí? Entonces, en los laboratorios donde nosotros trabajamos, utilizamos muchos materiales que son plásticos y que los utilizamos solo una vez. Y eso estamos generando una gran contaminación. ¿De qué están hechos principalmente los microplásticos? ¿De qué materiales? Polietileno, polipropileno, poliestireno, tereftalato de polietileno, cloruro de polivinilo, acetato de celulosa. Y actualmente entramos en un área que es de los bioplásticos. ¿Cuáles son los efectos negativos estos de la ingesta de los microplásticos? A nivel subcelular, reducen la actividad enzimática y la expresión genética, generando daño oxidativo. A nivel celular, estrés oxidativo, apoptosis e inflamación. Individual, reduce la fecundidad y fertilidad, genera cáncer. Hay un estudio donde dice que peces que consumieron microplásticos tienen daño hepatotóxico, ¿sí? Entonces, el estudio fue alimentar a los peces con plásticos producidos en el laboratorio y alimentar a los peces con plásticos recolectados del océano. Los más peligrosos fueron los que fueron recolectados del océano y donde se encontró que había daño hepatotóxico, ¿sí? Al final era cáncer de hígado, ¿sí? En los ecosistemas, comportamientos alterados. Les comento que esto afecta la biota y los sistemas bióticos y abióticos. Entonces, bueno, pues hay comportamientos alterados, estructura de la población y hábitats alterados, ¿sí? Entonces, ¿dónde entra la biotecnología? ¿Cuál es la solución para este problema que es de súper importancia? Existe un área que se llama biotecnología de polímeros. La biotecnología de polímeros es una herramienta que produce productos biológicos a partir de recursos no renovables no petroquímicos. ¿Cuáles son las ventajas de la biotecnología de polímeros? Que estos son producidos biológicamente, presentan biodegradabilidad, son de bajo costo y los podemos encontrar en la biomasa, ¿sí? Es competitivo
siempre y cuando no nos terminemos la biomasa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos biopolímeros? Normalmente cuando nosotros estamos hablando de biopolímeros, vamos a encontrar, o los podemos clasificar en 3 tipos. Y aquí son extraídos de la biomasa como almidón, principalmente de papas, maíz, trigo, de cualquier fuente que tenga almidón, podemos encontrar esta biomasa, ¿sí? Celulosa, alginatos, carragenatos, quitosano, proteínas, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, o podemos utilizar algunos de los residuos que se generan en la industria para generar bioplásticos. Por ejemplo, el quitosano se puede obtener a través de la acetilación de la quitina de la cascarilla de los crustáceos, del camarón principalmente, el almidón. Tenemos fuentes en México que no son valoradas y de las cuales podemos obtener estos materiales. Por ejemplo, camote, papa, yuca. Bueno, existe una infinidad de materiales de los cuales se pueden obtener estos biopolímeros para producir bolsas de plástico que sean biodegradables. Existe otra clasificación que es a través de microorganismos, que esta es otra área de la biotecnología. Aquí normalmente se producen polihidroxialcanoatos, conocidos mejor como PHAs. Tenemos otra área que es monómeros derivados de la biomasa, es decir, hay una polimerización de esta biomasa y se producen otros biopolímeros como el ácido poliláctico. Y bueno, aquí existen ya muchas patentes igual sobre el uso de estos biopolímeros. ¿Y estos biopolímeros para qué sirven? Pues para generar bioplásticos. ¿Pero qué característica debe de tener este bioplástico? Normalmente cuando hablamos de un bioplástico es un envase plástico que va a ser desechado al final de su vida útil. Cuando sea desechado, pues va a cambiar su estructura molecular, sus propiedades físicas, en función de las condiciones ambientales. De los biodegradables, a partir de fuentes renovables, alrededor de 100.000 toneladas por año, ¿sí? De los no renovables, de fuentes no renovables, 1.200 toneladas por año, y de no biodegradables, a partir de fuentes renovables, 56.000 toneladas por año. Entonces, es importante. Cuando nosotros aplicamos la biotecnología en polímeros, estamos hablando de que podemos tener 2 tipos de estos bioplásticos, que son los biobasados y los biodegradables. Los biobasados son aquellos que normalmente se van a producir a partir de recursos no renovables generados y modificados por microorganismos o dentro de las características que les comentaba, polimerizados o generados por microorganismos. ¿De acuerdo? Que son diferentes a los que se generan cuando utilizamos almidón, proteína, ligninas, etc. Cuando estamos hablando de biobasados, estamos hablando de que la biomasa se modifica a través de procesos térmicos, de fermentación, procesos químicos para generar monómeros, seguido de una polimerización y finalmente para la obtención de un producto plástico. Los biodegradables son aquellos que van a introducirse en el ciclo de carbono y que van a tener su total mineralización. Esta es la ventaja de la biotecnología, ¿sí? El tener bioplásticos que entren al ciclo del carbono totalmente y que se mineralicen para que no tengamos un efecto de la generación de estos microplásticos. Entonces, el reto de la biotecnología es que estos materiales tengan características similares a los plásticos obtenidos por el petróleo. Sin embargo, para esto existen estos procesos de polimerización donde nosotros vamos a darle las características que necesitamos. Bien, ¿cuáles son las áreas
Hace un momento el doctor Oliver, me voy a retomar su ponencia, doctor, hablaba sobre las redes. La biotecnología de polímeros no está limitada a solo generar el biopolímero y hacer uso de ellos, ¿sí? La biotecnología también tiene incursión en otras áreas como la biotecnología ambiental. Para que nosotros podamos hablar de que es un biopolímero biodegradable, tenemos que saber hasta qué punto se mineraliza y cómo entra al ciclo de carbono. ¿A través de qué? De los conocimientos de los ingenieros ambientales, ¿sí? Cómo llega al suelo, cómo hay microorganismos que lo pueden degradar, cómo llega a un bioreactor, cuáles son las condiciones en las que esos bioplásticos ya no van a generar materiales más pequeños que contaminan, ¿sí? Entonces, es una red, no es puntualizar un sistema, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las áreas de la biotecnología actualmente? Bueno, la biofuncionalización de materiales sintéticos. Aquí utilizamos muchas enzimas en este tipo de procesos. Aquí les muestro y les menciono que se utiliza para el tejido de poliamida, que es un tejido textil, el uso de una proteasa comercial que va a generar hidrofobicidad en los sistemas, ¿sí? Al generar hidrofobicidad está captando mayor cantidad de moléculas de colorantes, por ejemplo, ¿sí? Ustedes han visto que ahora los pantalones, y esto lo vi el fin de semana, los pantalones de Levi's, ya ahora están divididos por dos áreas, que unos dicen que tienen o que guardan el color, ¿sí? Entonces son aplicaciones que se realizan con enzimas donde lo que están haciendo son sistemas hidrofóbicos que van a captar esas moléculas y que van a evitar que estas moléculas se vayan con el lavado de la ropa. Entonces son aplicaciones importantes para las enzimas. Polímeros y fibras biobasados, que es precisamente una de las cosas de lo que les hablaba. Nanomateriales se genera a partir de microorganismos, nanocelulosa, o a partir de medios mecánicos, nanocelulosa, materiales inteligentes a través de biocatálisis. Aquí uno de los estudios que han realizado es la modificación hidrofóbica de la celulosa de algodón. Es una síntesis libre de solventes y catalizada por lipasas. Enzimas industriales, normalmente se utilizan proteasas bacterianas en el uso de detergentes. Esto es para eliminar la cantidad de grasa o proteínas que hubiese cuando se lava los materiales, ¿no? Algunas aplicaciones se están utilizando putinasas, por ejemplo, para la degradación de los plásticos como el PET o como el acetato de celulosa. Estas son aplicaciones. Y bueno, una de las áreas en las que yo me encuentro trabajando es la síntesis de nanocelulosa extraída de plantas. Nosotros extraemos nanocelulosa a partir de cáscaras de piña, utilizando un método mecánico de alto impacto, de alta energía, para remover las partes amorfas y dejar solo las partes cristalinas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué hacer esto? Porque la celulosa genera, la nanocelulosa con estas partes cristalinas genera bioplásticos de mayor resistencia. Entonces el reto que nosotros tenemos es generar un bioplástico que tenga características similares a las de un plástico obtenido del plástico. ¿A partir de qué? A partir de un residuo. Entonces estamos valorizando los residuos que existen en México. Otro proceso para obtener la nanocelulosa es utilizando Acetobacter psyllium. Genera películas de nanocelulosa puras. Sin embargo, se disuelven al contacto con el agua. Entonces, bueno, aquí hay parte de las referencias que pueden encontrar. Y gracias por su atención. Si tienen dudas o preguntas, bueno, ustedes. ¿Alguna pregunta para la doctora? Buenos días, pues primero muchas gracias. Quisiera preguntar
¿cuál es el costo, no solo económico, sino social y específicamente energético, de cambiar a la producción de polímeros por biopolímeros? Costos. Es más caro un plástico que llega al mar y que va a tardar cientos de años en degradarse en esos ambientes, a producir un bioplástico que lo puedes obtener de residuos y de fuentes que son renovables, ¿sí? Es como la producción de estos debe de ser, no sé, no tengo como un análisis de costos en este momento, pero debe ser muchísimo más redituable, porque estos se van a biodegradar de acuerdo con la legislación. Tienen que biodegradarse en un periodo no mayor a 4 meses. Entonces estamos hablando de una incorporación al ciclo de carbono muy rápida, ¿no? Entonces eso disminuye el impacto ambiental, que pues genera muchas problemáticas. O sea, es impacto por todos lados. No sé si contesto tu pregunta. No, finalmente, cuando hablamos de plásticos, la problemática la concentramos en la contaminación, ¿no? Específicamente, cómo nos deshacemos de nanopartículas o micropartículas. Pero hay una eficiencia en la producción de estos plásticos, lo que no quiero implicar que debamos de seguir haciéndolo, pero en esta época de transición que estamos viviendo, ¿cómo podríamos propiciar esa transición de una manera que no se quede solo en la actividad científica, ¿no? Sino que la propia industria promueva ya el uso de bioplásticos sobre Actualmente ya hay bioplásticos en el mercado. Algunos tienen algunas características negativas, como es que se han hecho estudios, por ejemplo, del alcohol polivinílico, nostras. Ustedes saben que los moluscos y los bivalvos son los materiales que filtran el agua del mar, ¿no? Entonces, se ha encontrado que el alcohol polivinílico, que es una fuente hasta cierto punto biodegradable, genera estrés en estos hábitats, en estos bivalvos. Entonces, el reto es que actualmente estos bioplásticos que ya se encuentran en el mercado tengan mejoras, ¿sí? O sea, ya hay una migración de los plásticos obtenidos de petróleo a una migración a los plásticos biobasados, por ejemplo, que son los más utilizados actualmente por las empresas. Ya existe esa migración, entonces ahora solo falta mejorar. Ese es el objetivo de la biotecnología, mejorar las características que presentan estos materiales, ¿sí? Pero ya existe en el mercado actualmente. ¿De qué biomasas te estoy hablando? Normalmente obtenidas de fuentes de maíz, de papa, principalmente, ¿sí? El ácido poliláctico es uno de los más utilizados. Por ahí tengo algún dato de la cantidad de toneladas que se producen ya de estos bioplásticos actualmente. Sí, ya hay una migración y es importante y está generando un impacto positivo y un impacto económico relevante. ¿Por qué? Porque está abriendo nuevos caminos hacia la generación de nuevos productos. ¿Cree que sería posible que empresas que en estos momentos se dedican o utilizan plásticos, ¿no? Específicamente en la producción, como digamos primaria, puedan migrar de algún modo a bioplásticos, o tendríamos que clausurar estas empresas y empezar de nuevo? No, de hecho, una de las cuestiones es adaptar las metodologías que se tienen para que los empresarios, porque tuve una reunión con alguna gente que produce plásticos y me decía, bueno, es que yo no puedo cambiar la maquinaria
que tengo para generar este bioplástico, donde tú me estás diciendo que se realiza con tal mecanismo, ¿no? Entonces, lo que yo le comentaba es que se pueden hacer adaptaciones para que lo puedan implementar dentro de sus industrias. Entonces, una de las cosas que ellos están tratando es como ver cómo migran hacia la producción de estos bioplásticos. No es algo que sea imposible, pero que ellos tienen la capacidad. Estos empresarios me decían, bueno, es que ya tenemos prometido la producción de plásticos y bolsas para las no sé cuántas toneladas de producto de café, y entonces tenemos que migrar de manera rápida, ¿no? Entonces, lo están haciendo. Si hay una conjunción de la empresa en búsqueda de innovaciones tecnológicas en esta área, y bueno, se está trabajando sobre ello. Entonces, no creo que sea un paso difícil, pero se está dando. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por lo que escuché ya de lo último, entonces sí tienen vinculación ya con empresas directamente. Sí, o sea, se pretende que en un futuro las empresas, de hecho, dentro del Politécnico, que es la UPDC, trata de vincular a los empresarios con los investigadores, y los investigadores vamos y decimos, tenemos esto y podemos hacer tal cosa, ¿no? Con base en ello, bueno, ¿cuál es la adaptación que se puede hacer a nuestros procesos para generar estos biomateriales? Pero bueno, y pensándolo en el sentido contrario, porque bueno, ustedes tienen como tal ya algunos avances, algunos materiales que van y se hacen directamente a las empresas. ¿Han tenido como experiencias de que funciona al revés, que la empresa vaya y diga, bueno, yo necesito que me produzcas esto con un menor costo del que yo estoy produciendo? ¿Han tenido ese tipo de experiencias y cómo les ha funcionado o qué obstáculos han tenido? Sí ha habido este tipo de experiencias, no se ha dado de la mejor manera, porque desafortunadamente pues todo es a los empresarios lo que les surge es ganar, ¿sí? Ellos quieren ganar y no hay como límites para ellos, ¿no? Ellos quieren obtener un producto a toda costa, y entonces ahí es cuando de repente se limita un poco esa comunicación entre investigador y empresa. Sin embargo, sí ha habido ese acercamiento donde ellos llegan y nos dicen, bueno, queremos un producto de tal característica, pero trabajar un producto para ellos de tal característica es volver a iniciar una investigación, ¿no? Entonces, ahí es cuando se limita, porque nosotros tenemos una investigación, tenemos